Bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy y relacionado con la actividad o con la información que les dejé que checaran el día de ayer, que tiene que ver con el análisis literario, poético. Hoy vamos a utilizar un fragmento de una canción muy conocida por todos nosotros para tratar de poner en práctica e ir aclarando dudas y definiendo lo más importante sobre el análisis literario. Hablamos acerca de la métrica, la rima y el ritmo. Y también vamos a tratar de identificar dentro de esa canción, una estrofa de esa canción, vamos a tratar de identificar si hay alguna figura literaria que pudiéramos, pueda ser fácil para nosotros encontrar. ¿Ok? Me estoy refiriendo a un fragmento del himno nacional, al coro en particular. ¿Ok? Vamos a utilizar el coro del himno nacional para hacer un desglose de estas tres características. Me refiero a la métrica, a la rima y al ritmo. Vamos a ver cómo van a entender ustedes cómo el himno nacional no es cualquier poema. Es un poema así por excelencia que cubre reglas poéticas bastante bien definidas. Lo primero que tenemos que decir cuando hacemos un análisis literario es comentar lo siguiente. Cada línea de una estrofa se le llama, a cada línea se le llama verso. Así que cuando, por ejemplo, en el examen les digan, ¿cuántas sílabas poéticas tiene el tercer verso del fragmento anterior? Se refiere a la tercera línea de la estrofa. 1, 2, 3. Y en este caso, cuando sean 4 versos, se le llama cuarteto, del siguiente cuarteto. Son 4. Si fueran solamente 3, se le llamaría terceto. Y una combinación de 2 cuartetos y 2 tercetos se le llama soneto. El soneto es una poesía muy recurrente en el análisis literario. Bien, cuando un verso que es a partir de 2 sílabas tiene de 2 a 8 sílabas, se le llama verso de arte menor. Y cuando tiene de 9 a 16 o más, se le llama verso de arte mayor. De 2 a 8, arte menor. De 9 a 16 o más, versos de arte mayor. Y cada una de las cantidades tiene un nombre cardinal, como por ejemplo, cuando es 2, ¿cómo se diría? Bisílabo. Cuando es 3, trisílabo. Cuando es 7, heptasílabo. Cuando es 8, octosílabo. Cuando es 9, ¿cómo se dice 9? Eneasílabo. Cuando es 10, decasílabo. Decasílabo. Cuando es 11, En entre el 9, decasílabo. en decasílabo. Y cuando es Decasílabo. 12, dodecasílabo. Y así se sigue. Entonces puede ser que alguna de las preguntas del examen, en lugar de poner la cantidad de sílabas en número, lo pongan con el nombre. Entonces ahí tenemos que saber. Así que les encargo mucho aprenderse muy bien eso, especialmente 9, 10, 11, 12, 13, esos números. Porque 8, octosílabo, 7, heptasílabo, quizás no sea tan complicado. Bien, tomando en cuenta eso, vamos entonces a contar las sílabas.
Algo que deben tener muy en cuenta mientras contamos las sílabas es que primero lo vamos a hacer de manera ortográfica y después le vamos a aplicar reglas poéticas. Para ello, les pedí el día de ayer que checaran, por favor, el tema de los diptongos. Los diptongos es muy importante saberlo porque si no conocemos los diptongos, vamos a dividir mal una palabra. A ver, vamos a dividir, por ejemplo, la palabra mexicanos. Es mexicanos al grito de, a ver, guerra, ¿cómo va? ¿Va junto o va separado? La U y la E. Va junto. Va junto, porque la U y la E forman un diptongo. La U es una sílaba cerrada y la E es una, no sílaba, vocal. Y la E es una vocal abierta, por tanto forman diptongo. ¿Ok? Vamos a dividir las demás y después las vamos a ir contando. De hecho, vamos a contar la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden que lo primero que estamos haciendo es contar las sílabas ortográficas. Después vamos a contar el acero, a, prestat y el bridom. Ay, se fue mi mano. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Si cuento mal, me dicen. Ahora vamos a contar la tercera. 1, 2, tiem. ¿Se cuenta junto o se cuenta separado? Tiem. Se cuenta junto porque es la unión de una vocal cerrada, que es la I, y una vocal abierta, que es la E. Diptongo, retiemble en sus centros la. Y aquí tenemos el mismo ejemplo de diptongo, tierra. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de último, al sonoro rugir del cañón. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La idea es que la idea original es que todos los versos tengan la misma cantidad de sílabas. Por tanto, ahora vamos a decirle al poeta, a ver, poeta, ortográficamente esas son las cantidades que me da. Pero tú tienes algunos permisos que puedes utilizar. Utiliza esos permisos. No le cambies la letra. Utiliza algunos permisos a ver si cuadran los números de sílabas que tienes. El primer recurso que podemos utilizar es el siguiente. ¿Ok? Podemos utilizar la sinalefa. ¿En qué consiste la sinalefa? En la unión de dos vocales en donde una termina con vocal y la otra empieza con vocal. Esto puede incluir también la Y y puede incluir la H porque es muda. Entonces, díganme ustedes en el primer verso si hay alguna sinalefa. Si hay alguna parte en la división silábica en donde se junte el final de una palabra con vocal y el inicio de otra palabra con vocal. Aquí no hay. Así que se queda con 10. A ver qué pasa con ese 10. Después tenemos aquí. Vamos a cambiarle el colorcito. Y aquí tenemos acero A. Prestat y el.
Entonces, de ser 11, ¿en cuánto quedó? Quedó en 9. Todavía no cuadra. Vamos a pasar al tercero. Y retiemble sin alefa sus centros la tierra. Queda en 10. Al sonoro rugir del cañón. Queda en 9. Primera regla, buscar las sinalefas. Hay dos formas más de dividir o de juntar sílabas de acuerdo a la necesidad. ¿Ok? Pero la segunda regla o la tercera regla es la siguiente. Más bien, la primera en cuanto a permisos es buscar las sinalefas. La segunda es aplicar una regla que tiene que ver con algo que les pedí ayer, que consiste en saber qué tipo de palabra es la última palabra de cada verso. A ver, la palabra guerra, ¿qué palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? Piénsenle. Guerra. ¿Qué palabra será? ¿Aguda, grave o esdrújula? Es una palabra grave, porque las palabras graves, su acento o su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Y en este caso, guerra tiene su sílaba tónica en la penúltima. Pero como termina en vocal, no se acentúa. Y aquí aplicamos una regla. Las palabras agudas o los versos que tengan una palabra aguda al final, se le suma 1. Los que tengan graves, se queda igual. Y los que tengan una palabra que sea esdrújula, se le va a restar 1. Por tanto, si guerra es una palabra grave, el 10 se queda igual. ¿Ok? Y bridón, ¿qué tipo de palabra es? Sinaí. ¿Qué tipo de palabra es bridón? ¿Será aguda, grave o esdrújula? Teresa, Olga, Aguda, Tere, maestro. es aguda. Por tanto, si le aplicamos esta regla, este 9 se convierte en 10. Así que ya tenemos la primera y la segunda con 10. Tierra, ¿qué palabra es? Aguda, grave o esdrújula. Es una palabra grave. Por tanto, se queda igual con 10. Y cañón, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra aguda. Cañón. Se le suma 1 y sorpresa. Todos los versos del coro del himno nacional, ¿cuántas sílabas tienen? Con la ayuda de las sinalefas y la regla número 2, que es definir qué tipo de palabra es. Ya tenemos un verso o una estrofa de decasílabos. ¿Y qué tipo de arte es? ¿Menor o mayor? ¿En qué tipo de arte se clasificaría? De arte mayor, porque tiene 10 sílabas. Y ahora vamos a pensar qué sucedería, por ejemplo, si tuviéramos otros versos que necesitarían más ajustes. ¿Ok? Existen otros dos tipos de licencias poéticas. Otros dos tipos de licencias poéticas que son los siguientes. Uno se llama sinéresis y el otro se llama diéresis.
Diéresis. Y antes de estos está uno que se llama hiato. El hiato, en resumidas cuentas, significa que a veces inicialmente ya formé una sinalefa. Vamos a pensar, por ejemplo, que este siguiente verso necesito que sea en vez de 10, necesito que sean 11 sílabas para que cuadre. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar una sinalefa. Y esa eliminación de la sinalefa se llama hiato. ¿Ok? Pero sucede que, por ejemplo, aquí en la palabra tierra, necesito que en vez de que aparezca junto tierra, en vez de que aparezca junto tierra, necesito que se divida porque necesito una sílaba más. Al hecho de dividir un diptongo que sí existe, se le llama diéresis. Es dividir un diptongo que sí existe. Pero cuando existe o hay un diptongo que no se forma y se hace de manera artificial, por ejemplo, piensen en la palabra héroes. A ver, ¿cómo se divide la palabra héroes? ¿Quién es la héroe que me lo dice? ¿Cómo se divide héroes? ¿Son 2 sílabas o 3 sílabas? ¿Cuántas serán? Son 3 héroes. ¿Saben por qué? Porque la O y la E ambas son sílabas o vocales abiertas y no forman un diptongo. Pero yo quiero que en vez de que sean 3, sean 2 para poder cuadrar mi cantidad de sílabas de mi poema. Entonces utilizo la sinéresis, que consiste en sí, como su nombre lo dice, sí hacer un diptongo donde realmente no existe. Y diéresis consiste en eliminar un diptongo donde sí existe. Ambos casos sirve para aumentar o disminuir una sílaba para que quede exactamente como está escrito acá. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Debe estar saliendo humo de sus cabezas, ¿verdad? No lo puedo ver, pero estoy seguro. Bien, vamos a hacer el tema de la rima. Creo que la rima está más sencillo. A ver, para empezar a hacer una rima, la primera letra que se pone es la A. ¿En qué otra palabra se pondría la A? ¿En bridón, tierra o cañón? ¿En cuál sería? Obviamente sería en tierra. Y la B sería en bridón y cañón. Así que la estructura de esta rima es A, B, A, B. Algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, no sé si en alguna ocasión les he dado clases de alguna otra asignatura relacionado con eso, pero se los recuerdo. Tengan en cuenta la definición de rima. La definición de rima es todas las letras, vocales y consonantes similares a partir de la última vocal acentuada. Y existen 2 tipos de rimas, la rima consonante, como esta, y la rima asonante. De hecho, hace algunos días veía yo un video muy curioso del cantante de Calle 13, ¿cómo se llama? De El Residente. Y él expresaba en un video que está muy molesto porque los compositores de ahora ya no se están preocupando por la rima consonante. Por eso a veces escuchamos canciones que aparentemente no tienen rima, pero no es que no tengan rima,
tienen una rima asonante. Y vamos a ver un ejemplo. A ver, dígame con qué rima, con qué otra palabra puedo hacer una rima asonante de la palabra camioneta. A ver, una rima consonante, ¿cuál sería? De camioneta. ¿Cuál sería una rima consonante? Pudiera ser escopeta, avioneta, de tal manera que coincide la E, la T y la A. Esa es una rima consonante. Pero una rima asonante, ¿cuál pudiera ser? La idea es que coincidan las vocales, no importa si no coincide la consonante, por eso se llama asonante. ¿Qué pudiéramos, qué palabra? A ver, camioneta. Yo podría decir, por ejemplo, estrella con camioneta. ¿Rima? Claro que no rima. Pues sí rima, porque la E y la A van a rimar a partir de la última vocal acentuada. Trompeta, coleta. Esas son rimas consonantes. Tere. La rima asonante solamente coinciden las vocales. Por eso a veces, pues muchos dicen, es que no rima el poema o no rima la canción. No, es que no tiene una rima consonante. Tienen palabras que terminan a veces solamente la última letra. Bien, entonces, cuando saquemos la rima, tenemos que ponernos muy abusados porque no nos vaya a pasar que digamos, aquí no tiene rima. Y en vez de que sea una rima tradicional consonante, pues sea una rima asonante. Hay que ponernos abusados con ese tema. ¿Quedó claro este tema de las rimas? Recuerden que algo que hacemos a veces por tiempo nosotros como maestros, pues es preguntarles si tienen alguna duda. Pero a veces no es que tengamos la duda, sino no buscamos la manera o no encontramos la manera de cómo plantearlo. A ratito que estén ahí haciendo otra cosa y les surja alguna duda sobre lo que vimos, escríbanlo, manden un audio, manden un video, hagan señales de humo, pero mándenme su duda para que no quede ningún tipo de inquietud sobre este tema. El siguiente punto tiene que ver con el ritmo. El ritmo fue diseñado, este recurso literario, fue diseñado con la finalidad de darle precisamente un tono o una musicalidad a los poemas, de tal manera que cuando sean leídos o sean cantados, tenga ese ritmo, esa musicalidad, ese punto exacto donde suenan los acentos. Bien, ¿cómo encontramos el ritmo? Vamos a buscar la sílaba tónica de las palabras más grandes de cada uno de los versos y ahí lo vamos a ubicar. Una de las ventajas que se tienen cuando son preguntas de opción múltiple es que les van a poner, por ejemplo, opción A, la 3, el ritmo está en la sílaba 3, la sílaba 6 y la sílaba 9. Opción B está en la 1, la 5 y la 8. Y entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos pidan eso? Vamos a tratar de sustituir o de buscar cada una de las opciones y ahí vamos a dar seguro. Ejemplo, a ver, quisiera que me vayan ayudando. ¿Cuál es la sílaba tónica de mexicanos? Tenemos que mejorar en eso, nuestro oído. Con base a las reglas de puntuación, tenemos que saber sí o sí dónde está la sílaba tónica de una palabra si esta no tiene acento. A ver, en la K. Entonces, mexicanos, al grito de guerra, el acero, aprestad,
y el Bridón. Obviamente, donde hay acento, pues no hay problema. Retiemble, ¿dónde tiene la sílaba tónica? No tiene acento, no tiene tilde. ¿Dónde tendrá? Es retiemble, retiemble o retiemble. ¿En dónde está la sílaba tónica? Está en tiem, en sus centros, la tierra, al sonoro rugir del cañón. Les voy a mostrar algo increíble. El ritmo del himno nacional está en las sílabas 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Retiemble. 3, 6 y 9. 3, 6 y 9. Por eso, cuando se canta el himno nacional, suena con un ritmo bastante definido. Mexicanos al grito de guerra. El acero, aquí es de 3, aquí me confundí, es de 3. El acero aprestad y el bridón, y retiemble sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Se habían imaginado ustedes todo lo que llevaba este himno nacional de Bocanegra y su músico Jaime Nuno? ¿Verdad que no? En este fragmento pudimos ver 3 de los elementos del análisis literario y cada uno de los permisos. Les pido que después de ver esta explicación y quizá volver a ver el video que voy a subir a rato, vean si no lo han visto y confírmenme aquí, Tere, Olga, Sinaí, ¿vieron el video que les mandé ayer sobre permisos poéticos? Confiesen ahora. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, no es malo, porque todavía no está perdido el asunto. Traten de verlo hoy y van a entender bastante. Yo he hecho los dos planes, he hecho las dos estrategias. Les he pedido a los alumnos que lo vean primero y después yo les explico. Cuando lo ven primero, como son cosas nuevas, no lo entienden. Y también les he pedido, les he pedido que después de la explicación lo vean y ya les va a tener mucho sentido. Tere, la impresión, me refiero al video. El video es el que debes imprimir. Imprimir. Es el que debes ver. ¿Cómo vas a imprimir un video? Es el que debes ver. Hay un video ahí que mandé. No lo pongo aquí en la clase, porque como subo a YouTube, me lo bajan por derechos de autor. Ya me bajaron varios videos. ¿Ok? Entonces hay que abrirlo y hay que verlo. Recuerden, vamos a dedicar poquito la clase de ayer y hoy y mañana a este tema. Ahora, ya vimos este tema de la métrica, las rimas y el ritmo. Ahora necesitamos identificar en este mismo poema si hay algún elemento o alguna figura literaria. A ver, ¿qué figura literaria pueden encontrar ustedes aquí? Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. No hemos visto esas figuras, pero quisieras saber si ustedes identifican alguna. A ver, ¿qué pudiera ser? ¿Alguna metáfora, alguna hipérbole, alguna comparación, alguna imagen?
alegoría. ¿Qué pueden notar en este fragmento, en este poema bélico de González Bocanegra? Aquí puedo, por ejemplo, encontrar una hipérbole. La hipérbole es una exageración de algo. Lloras, tus lágrimas son como el océano, ¿no? O ya te dije 1000 veces que no hagas esto. Obviamente no te han dicho 1000 veces. Una hipérbole. Y aquí dice, y retiemble en sus centros la tierra. ¿No les parece que es una exageración? Que al grito de guerra de los mexicanos, cuando agarran el acero, el escudo, retiemblan los centros la tierra. Eso es una exageración. Y eso es una hipérbole. ¿Qué más podemos identificar? A ver, Teresa, Olga, Sinaí. La idea es que nosotros podamos identificar. Ahora, vamos a pausar ese detalle. Siguiente pregunta. ¿Qué significa este fragmento? Ya dije en parte un poquito. ¿Qué significa ese fragmento? Si nos dijéramos, ¿con qué palabra se define el fragmento del coro del himno nacional? El autor tiene una actitud amistosa, optimista, bélica o vengativa. ¿Cuál dirían ustedes? Optimista, vengativa, bélica. ¿Cuál sería? A ver, aquí nos ponen bélica, de bélico, de guerra. Entonces, en el examen pueden venir fragmentos en donde nos piden, y lo vamos a estar viendo a través de esta clase, en donde nos piden a nosotros interpretar fragmentos poéticos y no hay nada más difícil. Por ejemplo, podemos hacer este ejercicio. A ver, habla del cañón exactamente, habla de un momento de guerra en que los mexicanos se están preparando para la guerra. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué creen que significa? ¿O por qué creen que yo tengo en la parte de atrás ese fondo? ¿Por qué creen ustedes? Quiero escuchar una opinión. Nos quedan 3 minutos de transmisión. A ver, porque quiero que se vea bonito. ¿Es el dibujo de mis hijos? No, no es el dibujo de mis hijos. Quiero que se vea bonito. ¿No saben por qué lo pongo? Porque es la evolución de lo que les dije ayer. Es cada uno de esos dibujos representa, por ejemplo, una corriente literaria y que más adelante se los voy a poner de ejemplo. Pero no es cierto que es difícil llegar a esa conclusión simplemente porque yo les pregunte por qué razón piensan que yo tengo puesto ese fondo. Esa es la complejidad de entender o de comprender lo subjetivo, porque literalmente tenemos que conectarnos con el autor. A diferencia mía, los autores nos dan tips, nos dan pistas mediante su lectura sobre lo que quieren que nosotros entendamos. Yo no solamente se los pregunté, ¿ok? Así que conforme vayamos leyendo, les quiero pedir que traten de identificar fragmentos en donde puedan focalizarse o concentrarse en cuál es el propósito o el sentido que el lector o que el autor
le quiso dar a su lectura. Y obviamente nosotros tenemos que atinarle, por decirlo así, a la subjetividad del que puso o va a poner el examen de la prepa abierta. Porque, y eso para eso nos va a servir el simulador, porque a lo mejor nosotros lo estamos viendo como una cuestión, eh, por ejemplo, lo del himno nacional. Puede ser que para nosotros sea algo bélico, pero por ejemplo, pongan otro inciso que sea en un plan retador. Y ese fragmento, junto con los demás, se vaya a la balanza de que es un himno retador y no solamente bélico. ¿Cómo lo vamos a saber? Y es ahí cuando a veces cuando nos topamos con esto decimos, y entonces, ¿cómo voy a llegar? Bueno, ese es el propósito de esta clase. Irnos entrenando por medio de la lectura para que lleguemos a esa conclusión. ¿Ok? Antes de que concluya la clase, de hecho, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a finalizar la clase aquí